Psicoanálisis, el podcast de Dr. Daniel Gerber. Eso es una parte de su cuarta sesión del seminario El odio es primero, que se presentó en el segundo semestre del 2020. Ese capítulo enfoca en el odio, pasión del ser. La lectura para ese capítulo es del Sigmund Freud, El malestar en la cultura, en sus obras completas, tomo 21, capítulo 5 al 8. Para más información sobre seminarios en el futuro, por favor, da clic en los links en las notas del programa. Por favor, síguenos en Instagram en @psicopod y síguenos en la plataforma donde escuchan sus podcasts. Disfruten del capítulo. Buenas noches, espero que estén bien todos. Vamos a ir comenzando. Para continuar con lo que tratábamos en la anterior sesión, en este capítulo 6 del malestar en la cultura, Freud, habíamos hecho comentarios con respecto a algunas afirmaciones que están en el capítulo 5. Y en este capítulo 6, Freud va a plantear el dualismo entre las pulsiones de vida o eros y la pulsión de muerte. Habla aquí, con relación al tema que tratamos, en la página 116 del texto, de lo que llama la inclinación innata del ser humano al mal, pone, ¿no? A la agresión, la destrucción y con ellas también a la crueldad. Sí. Pero también afirma aquí, en la página siguiente, respecto justamente a esa pulsión de agresión, de destrucción o más radicalmente de muerte, ¿no? Que atemperada y domeñada, inhibida en su meta, la pulsión de destrucción dirigida a los objetos se ve forzada a procurar al yo la satisfacción de sus necesidades vitales y el dominio sobre la naturaleza. Quiere decir que él le da también a esta pulsión de muerte una función muy importante, es decir, de movilizar a los individuos, ¿verdad?, para obtener de la naturaleza aquello que puede satisfacer sus necesidades. Pero de un modo, como él dice, atemperado, domeñado, es la palabra que aparece aquí, ¿sí? Y más adelante agrega que la inclinación agresiva es una disposición pulsional autónoma originaria del ser humano. Sí. Agrega, y retomando el hilo del discurso, sostengo que la cultura encuentra en ella su obstáculo más poderoso. En algún momento de esta indagación se nos impuso la idea de que la cultura es un proceso particular que abarca la humanidad toda en su transcurrir y seguimos cautivados por esa idea. Él va a plantear justamente que la cultura sería entonces un proceso al servicio de Eros, para reunir a los individuos aislados, a las familias, a las etnias, los pueblos, las naciones, etcétera, finalmente en la humanidad en su conjunto, que aparecerá como la obra de Eros. Sin embargo, el conflicto que va a presentarse y permanecer eternamente, dice Freud, es en la lucha entre eros y muerte, pulsión de vida y pulsión de destrucción, tal como se consuma en la especie humana. Él señala que esta lucha es el contenido esencial de la vida en general
y por eso el desarrollo cultural puede caracterizarse sucintamente como la lucha por la vida de la especie humana. La cuestión aquí, entonces, es para Freud ubicar cuáles son los medios que la civilización emplea para inhibir la agresión que se opone a ella, o cómo Eros puede contrarrestar hasta cierto punto, ¿no?, a la pulsión de muerte, cómo puede atemperarla, a fin de que no arrase con todo, como a veces pareciera que puede llegar a ocurrir, ¿no? Y bueno, para responder a esto, Freud procede por analogía y pasa así de la historia del desarrollo del individuo a lo colectivo. La cultura es caracterizada como un proceso particular que se desarrolla a escala de la humanidad, una respuesta a la inclinación del ser humano a la destrucción de él mismo y del otro. Es como se dice, ¿verdad? Un proceso al servicio de Eros, ¿no?, de esa agrupación de los individuos en colectividades, ¿no? Para Freud, las multitudes tienen que ser ligadas libidinalmente porque la necesidad, el trabajo, las ventajas que pueden obtenerse no bastan para asegurar su, su cohesión, su pacificación. Más allá de todos estos aspectos que dependen de las reglas, de las leyes, etcétera, tiene que existir un lazo libidinal que unifique. Y la historia de la cultura para Freud será la de un combate, como lo menciona, entre eros y pulsión de muerte a nivel de la especie humana. Así, bueno, lo dice en esto que acabamos de leer. Y en el capítulo 7, que yo les comenté que también íbamos a agregar, que no estaba por un error originariamente puesto acá en la bibliografía, pero que es muy importante en todo esto. Vemos aquí que Freud va a retomar la cuestión de la génesis del superyo, que como habíamos visto ya había tratado en el texto El yo y el ello, unos años antes, ¿no? Y podemos decir que aquí Freud aborda el superyo, ahí en la programación estaba mencionado esto, desde dos vertientes, ¿no? La que podría llamarse la vertiente identificación, de la identificación, y la vertiente pulsional. Es muy importante esto para comprender, ¿verdad?, ese funcionamiento que tiene el superyo, el modo en que actúa en el sujeto. Entonces, en primer término, Freud plantea la cuestión de saber cómo el individuo distingue el bien del mal. ¿Cómo decide lo que está mal? El mal no es forzosamente lo perjudicial o peligroso para el yo. Al contrario, dice, es en general deseado por éste y puede procurarle placer. Entonces él afirma que tiene que intervenir una influencia ajena al yo para indicarle qué es lo que se espera de él, ¿no?, y lo que no es deseable. Esta influencia en el comienzo es la de los padres, digamos, de quién o quiénes toman el niño a su cargo, ¿no?, cuando decimos padres, ¿no? No se limita, por supuesto, a aquello que se llama por ahí los padres biológicos, ¿no? Bueno, la pregunta entonces que se plantea, que va a tratar Freud, es ¿por qué el niño se somete a esa influencia?
hasta cierto punto, digamos, ¿no? ¿No? Y en estos tiempos todavía menos que en otras épocas, ¿no? Pero bueno, de todos modos, en algún nivel, digamos, sí ocurre, ¿no? Freud afirma que es por su desvalimiento. Eh, Esto es la causa fundamental de la dependencia de nosotros, ¿no? No puede por sí mismo, evidentemente, satisfacer sus necesidades. Eh, Se trata ahí entonces de la angustia ante la pérdida del amor. Para recibir alguna clase de atención, tiene que ser amado, por poco que sea, ¿no? Y esto entonces va a generar la amenaza de perder este amor. Y lo importante aquí es que poco importa, como dice Freud, en esta lógica, que se haga el mal o que se lo quiera hacer. El peligro no surge más que si la autoridad lo descubre y eventualmente pueda aplicar el castigo. Sin embargo, también el solo hecho de quererlo, para Freud, volverá culpable al sujeto. Esta angustia ante la eventualidad de perder el amor, Freud la llama la angustia social. No es para él todavía una mala conciencia. No hay una conciencia de culpabilidad todavía aquí, ¿no? Lo que será conciencia de culpabilidad es en este momento angustia ante la pérdida de amor. El cambio, como vemos, se presenta en un segundo tiempo, cuando la autoridad exterior es interiorizada como superior. Efecto de la introyección de esta autoridad externa que encarnan los padres, ¿no? Ya no se trata entonces de estar angustiado por miedo a ser descubierto, y ahí es justamente cuando la diferencia entre hacer el mal y quererlo ya no existe. Porque Freud afirma, nada puede ser ocultado al superyo, ni siquiera los pensamientos. Allí es entonces donde se borra la diferencia que pudiera haber existido entre hacer el mal o querer hacerlo. El superyo lo sabrá de todos modos, señala Freud, y el castigo entonces se aplicará en cualquier caso. Ya en el yo y el ello, Freud menciona esto, el superyo, dice ahí, sabe mucho más del ello que el yo consciente. Entonces, lo define como un saber no sabido por el sujeto. Pero ese saber está allí y desde ese saber entonces podrá recibir el castigo, aun cuando no pudiera haber realizado nada que fuese merecedor de tal cosa. Bueno, desde el punto de vista entonces de los sufrimientos del yo, no hay una diferencia importante, ¿verdad?, entre hacerlo o desearlo. El superyo atormenta a este yo pecador de la misma manera que la angustia de perder el amor lo atormentaba antes. Esto significa que en el origen está la renuncia pulsional, que es consecuencia de la angustia ante la autoridad externa. Se renuncia a las satisfacciones, se responde a la demanda de los padres para no perder su amor, su protección. Lo que opera es esa angustia de perder el amor. En este estadio, si se renuncia a las pulsiones, entonces, si pensamos dentro de esta lógica, si se renuncia entonces a esa satisfacción pulsional, no debería subsistir ningún sentimiento de culpa. Digamos, se cumple con el deber, con lo que
exige la autoridad y luego la conciencia moral, ¿no? Pero no sucede lo mismo en el caso de la angustia ante el superyo. Es como ustedes ven lo que Freud trabaja aquí, y las cosas se hacen un poco más complicadas de lo que puede parecer, ¿no? En este caso, ¿verdad? En lo que se refiere a la angustia ante el superyo, la renuncia pulsional no es suficiente porque el deseo persiste, dice él. Independientemente de que se renuncie a la satisfacción, eso está ahí, como deseo, ¿no? De modo que el sentimiento de culpabilidad se presenta aun cuando se ha consumado la renuncia. Esta no tiene el efecto liberador deseado, y la abstinencia virtuosa ya no es recompensada por la garantía de amor. Entonces, dice Freud, esto se ha trocado, en la página 123 está, se ha trocado en una desdicha interior permanente, la tensión de la conciencia de culpa, ¿no? Porque afirma que una desdicha que amenazaba desde afuera, ¿sí?, esa eventual pérdida de amor, se ha trocado en una desdicha interior permanente, que sería esa tensión de la conciencia de culpa. Así entonces es como se desarrolla para Freud este proceso. Y por eso que comentábamos anteriormente, ¿verdad? Porque el superyo entonces tiene ese carácter de saber, ¿no? Sí, digamos que parafraseando el nombre de alguna película que pasó hace tiempo, sé lo que hicieron el verano pasado, ¿no? El super yo diría, sé lo que hiciste toda tu vida, ¿no? Y no nada más lo que hiciste, sino lo que quisiste hacer, ¿no? Bueno, entonces, bueno, ahí está el problema, ¿no? Con relación al super yo en este caso, ¿no? Bueno, esto es un primer recorrido de Freud con relación a el superyo, ¿no? Que podríamos decir que en este plano lo introduce como una función simbólica, ¿no? El otro que encarnan los padres es introyectado por identificación en el yo, ¿no? Entonces decía Freud que el superyo es el heredero de la instancia parental. Ahí sí. Podríamos decir que se trata en este caso de un proceso simbólico, pero lo que se presenta es que este superyo se coloca en posición de hacer la guerra al yo, de atormentarlo. No se lo va a calmar cumpliendo las exigencias, sino que de todas maneras, ¿sí?, seguirá atormentando al yo. Es decir, no es totalmente pacificante. Y esto lo plantea Freud porque los deseos del sujeto rara vez son acordes a la moral. Entonces, en esa dimensión simbólica, digamos así, ocurre esto con el superyo y no hay manera de evitar alguna clase de culpabilidad, por lo que comentábamos, ¿no? Porque, de todos modos, los deseos, Freud afirma que permanecen allí, ¿no? Es decir, es como si el superyo afirmara esto, ¿no? Pues no te creo que tu renuncia sea realmente sincera, ¿no? Nomás me das el avión, ¿no? Como para que no te castigue, pero yo sé bien de qué se trata, ¿verdad? ¿Qué es lo que verdaderamente quieres? Así que no te vas a salvar, ¿no? Bueno, eso diríamos que se podría plantear
en esa dimensión del superyo, ¿no? Pero hay otra vertiente donde sí podemos vincularlo más directamente con el odio. Uh-huh. Como lo habíamos señalado ya anteriormente, ¿no? Eros es el programa de la civilización que permite contrarrestar el empuje de la pulsión de muerte que llevaría a la destrucción, ¿no? Pero la pulsión de vida no parece que pueda lograrlo por el camino del superyo. Freud se va a encontrar con esto, ¿no? En principio, este superyo debería situarse del lado de la pulsión de vida. Uh-huh. O sea, buscando justamente que el sujeto encamine sus actos para lograr la convivencia con los demás, ¿verdad? Y que todo marche perfectamente en la cultura, ¿no? Pero las cosas son más complejas, ¿no? Y es lo que se advierte cuando observamos el giro que realiza Freud sobre esta cuestión, ¿no? Como lo dice, pueden verlo ustedes a la página siguiente, en la 124, sí. Menciona aquí, perdón, nos manda Fabiola acá una foto de Mafalda. Bueno, bueno, luego la vemos, ¿no? Entonces, sí, gracias. Bien. Decía en la página 124, donde Freud ahora señala esto, ¿no? Que hay que ver las cosas también desde otro ángulo con respecto a esta cuestión del superyo. Dice esto al comienzo de esta página: estas constelaciones son tan enmarañadas y al mismo tiempo tan importantes que, a riesgo de repetirme, quiero abordarlas todavía desde otro ángulo. Bueno, es lo que va a plantear. O sea, le va a dar otra vuelta al asunto y ahí es donde las cosas se hacen más complicadas, ¿no? En este nuevo recorrido, Freud va a plantear la génesis del superyo, podríamos decir así, desde la vertiente del goce, ya no de la identificación, de la introyección, como decíamos anteriormente, ¿no? Respecto de la autoridad parental. Entonces, aquí lo que va a decirnos es que la secuencia temporal sería entonces, primero, renuncia de lo pulsional como resultado de la angustia frente a la agresión de la autoridad externa, se había visto, ¿no? Pues en eso desemboca la angustia frente a la pérdida del amor, ya que el amor protege de esa agresión punitiva. Después, instauración de la autoridad interna, renuncia de lo pulsional a consecuencia de la angustia frente a ella, angustia de la conciencia moral. Sí. Pero en este caso, como dice Freud, hay igualación entre mala acción y el propósito malo. De ahí la conciencia de culpa, la necesidad de castigo, como se decía antes, ¿no? Ya entre hacer algo malo y querer hacerlo, no va a haber una diferencia para este superyo, ¿no? La agresión de la conciencia moral, agrega, conserva la agresión de la autoridad. Hasta allí todo se ha vuelto claro, pero ¿dónde resta espacio para el refuerzo de la conciencia moral bajo la influencia de la desdicha, de la renuncia impuesta desde afuera, para la extraordinaria severidad que alcanza la conciencia moral en los mejores y más obedientes? O sea, la pregunta que hace Freud es esta, ¿no? A partir de esa paradoja con la que se encuentra, ¿por qué los más virtuosos, los que mejor se portan,
resulta que son los que se sienten más culpables, ¿no? Entonces, esto es lo que a él le llama la atención y es la paradoja que va a tratar de explicar, ¿no? Sí, que habiendo renunciado a las satisfacciones pulsionales, las exigencias del superyo sean más severas. ¿Y por qué la prohibición y la renuncia entonces no cesan de reforzarse? Señala él, ¿no? Entonces dice un poco más abajo, ahí mismo, al comienzo, él va a hacer esa secuencia, ¿no? La conciencia moral, mejor dicho, mejor dicho, la angustia, que más tarde deviene conciencia moral, es por cierto causa de la renuncia de lo pulsional, pero esa relación se invierte después. O sea que primero es la conciencia moral la causa de la renuncia, pero después, dice Freud, se invierte y es la renuncia lo que causa la conciencia moral y la va reforzando, ¿no? Y entonces agrega, cada nueva renuncia aumenta su severidad e intolerancia y estaríamos tentados de profesar una tesis paradójica, con que solo pudiéramos armonizarla mejor con la historia genética de la conciencia moral, tal como ha llegado a sernos notoria. Hela aquí. La conciencia moral es la consecuencia, nos dice, de la renuncia de lo pulsional. Ya ven, se invierte para Freud esto, ya no es la causa, es la consecuencia, dice, de la renuncia, ¿no? De otro modo, la renuncia de lo pulsional, impuesta a nosotros desde afuera, crea la conciencia moral que después reclama más y más renuncias. Freud entonces va a constatar esta paradoja verdaderamente sorprendente. Más virtuoso es el individuo y en mayor medida su superyo es más feroz y severo. Unas páginas antes ya había dicho algo de esto, ¿no? En la página 121 él mencionaba, ¿no? La conciencia moral dice que tiene esta peculiaridad, se comporta con severidad y desconfianza tanto mayores, cuanto más virtuoso es el individuo. De suerte que, en definitiva, justamente aquellos que se han acercado más a la santidad son los que más acerbamente se reprochan su condición de pecaminoso. Pecaminosa. Quienes más se han acercado, nos dice él, a la virtud. Bueno, esto implica que la conciencia moral presenta esta particularidad que no se advierte en el primer recorrido que veíamos, ¿no? Más se renuncia a las satisfacciones y más las exigencias del superyo se incrementan. Freud señala también otro aspecto que va en este sentido. Se trata del hecho de que el destino incrementa considerablemente el poder de la conciencia moral en el superyo. Él afirma que cuando todo transcurre bien, la conciencia moral da pruebas de clemencia hacia el yo. Pero cuando algún infortunio se presenta en la vida, el sujeto reconoce ahí su culpa y consecuentemente aumenta sus exigencias morales y se impone castigos. Lo menciona aquí en la página 122 a esto, ¿no? Mientras al individuo le va bien, su conciencia moral es clemente y permite al yo emprender toda clase de cosas. Cuando lo abruma la desdicha, el individuo se mete dentro de sí, discierne su pecaminosidad, aumenta las exigencias de su conciencia moral, se impone abstinencias y se castiga mediante penitencias. Sí. Entonces, la explicación de Freud para esto es que el destino funciona como un sustituto de la instancia parental. Después de la introyección de esta instancia, ¿no? Es decir, cuando el superyo se ha constituido, uno se explica el infortunio como consecuencia de ya no ser amado
por esta instancia suprema, amenazado por la pérdida de amor, y se doblega nuevamente al super-yo como representante parental. Freud ilustra esto con la historia bíblica, como lo vemos aquí, del pueblo de Israel, en la página 123, ahí cuando dice que el pueblo de Israel se había considerado hijo predilecto de Dios, y cuando el gran padre permitió que se abatiera sobre su pueblo desdicha tras desdicha, él no se apartó de aquel vínculo ni dudó del poder y la justicia de Dios, sino que produjo los profetas, que le pusieron por delante su pecaminosidad, y a partir de su conciencia de culpa, creó los severísimos preceptos de su religión sacerdotal. Entonces, como vemos, Freud va a plantear dos diversos orígenes del sentimiento de culpa, en este caso. El de la introyección de la autoridad parental, por un lado, y este otro que vemos que tiene que ver con la renuncia a la satisfacción pulsional, que hace que esa exigencia pulsional ahora la tome a su cargo el super yo y castigue al yo. Se podría decir que en ese sentido cada renuncia a la satisfacción pulsional es, digamos, una manera de ofrecer al super yo esa exigencia, de modo tal que se volverá así contra el yo, ¿no? Para ejercer su castigo, ¿no? De modo que la conciencia moral no aparece como la causa de las renuncias, sino más bien que estas renuncias pulsionales instalan la conciencia moral y, como lo leíamos antes, ella exige nuevas renuncias, ¿no? Pero ¿cómo entender esto que parece algo tal vez extraño, ¿no? Esta afirmación de que la conciencia moral es resultado de la renuncia pulsional. Es necesario considerar el mecanismo psíquico que interviene aquí, ¿no? Todo parte en la lógica que sigue Freud de la agresión no satisfecha, que será retomada por el superyo, que así aumenta su agresión contra el yo. De este modo, la agresión dirigida al otro es regresada contra uno mismo, ¿no? Y aquí entonces se trata de una doble renuncia. Sí. Aunque ambas van vinculadas, ¿no? La renuncia a la satisfacción libidinal y la renuncia a la agresión. Lo que Freud plantea es que al tener que renunciar a las primeras satisfacciones libidinales, el niño no podrá dejar de experimentar agresividad hacia la autoridad que le impone esto. Es decir, que de algún modo la autoridad aparece como quien le impide obtener esas satisfacciones y por lo tanto será inevitable que dirija su agresividad hacia esa autoridad, ¿no? Aquí entonces, como decíamos, se trata de esas dos renuncias, a la pulsión libidinal y a la agresiva. El niño entonces, como se ha visto, sale de esta situación introyectando por identificación esta autoridad que deviene superyo. Pero Freud destaca aquí que la severidad del superyo no es resultado de la severidad de la autoridad parental, sino de la propia agresividad del sujeto hacia esta. No es tanto el rigor
de la autoridad la causa del rigor que eventualmente toma el superyo, ¿no? Sino más bien es por la agresividad del sujeto hacia esta, ¿no? Por eso es que Freud también decía que una educación demasiado benevolente, lejos de que pueda lograr un superyo más flexible, lo hace paradójicamente más rigurosa, ¿no? Porque, bueno, incrementa la culpa, ¿verdad? ¿Cómo voy a agredir a estos padres que son tan buenos conmigo, verdad? Sería un poco lo que está latente en esta situación y entonces el sujeto se sentirá aún más culpable en este caso, ¿no? Se podría formular como lo hace Freud aquí en la página 125. Dice esto: el yo del hijo tiene que contentarse con el triste papel de la autoridad del padre así degradada. Es una inversión de la situación como es tan frecuente. Si yo fuera el padre y tú el hijo, te maltrataría, ¿no? Digamos que lo dice Freud suavemente. Quiere decir, la agresividad, dice, del hijo podría expresarse de esa manera, ¿no? Si yo fuera el padre y tú el hijo, no te la acabarías, ¿no? Bueno, más o menos así, en esos términos, ¿no? Entonces, bien, agrega, el vínculo entre superyo y yo es el retorno desfigurado por el deseo de vínculos objetivos entre el yo todavía no dividido y un objeto exterior, ¿no? Y después dice, ahora bien, la diferencia esencial consiste en que la severidad originaria propia del superyo no es o no es tanto la que se ha experimentado de parte de ese objeto o la que se le ha atribuido, sino que subroga la agresión propia contra él. Entonces, como vemos, Freud dice, la severidad del superyo no es, o al menos no tanto, ¿no?, la que se experimentó de parte de ese objeto, se refiere a la autoridad, no reproduce exactamente, digamos, la severidad de la autoridad o la que se le ha atribuido, sino que es, digamos, manifestación de la agresión propia contra él. Esa agresión, no necesariamente actuada, ¿verdad?, sino de algún modo deseada, ¿no?, sentida hacia la autoridad, es la que entonces se le regresa al sujeto desde el superyo, ¿no? Si esto es correcto, agrega, es lícito asegurar que efectivamente la conciencia moral ha nacido en el comienzo por la sofocación de una agresión y en su periplo ulterior se refuerza por nuevas sofocaciones de esa índole. Es decir, la agresión que se sofoca hacia la autoridad parental, entonces, es la que le viene de regreso al sujeto desde el superyo. Gracias por escuchar. La severidad, entonces, del Si está interesado en asistir al próximo seminario titulado Tragedia, Deseo, Duelo y Acto, una lectura de Hamlet, haga clic en los enlaces del programa para obtener más información. Sigue Psicoanálisis, el podcast de Daniel Gerber, en Instagram, @psicopod. Es también satisfacción para el sujeto, ¿no? Por esto no es casual que Freud Eso es Tragedia, Deseo, Duelo y Acto, una lectura de Hamlet. Seminario de psicoanálisis presentado por Daniel Gerber. 10 sesiones quincenales a partir del 10 de febrero del 2021. Costo total de $900. Para informes e inscripciones, escribe a danielgerber@prodigy.net.mx.